Hola chicos, vamos a continuar con el temario, seguimos abordando la unidad número uno y pues ya se había mencionado las áreas que tienen relación con la psicología fisiológica y tenemos en una primera instancia la morfología. La morfología, como sabemos, va a estudiar la composición de los seres humanos, es decir, cómo es que los seres humanos tienen una determinada estructura que puede ser primero con células y luego ese conjunto de células hacen tejidos y luego órganos. La morfología se va a encargar de estudiar todas esas estructuras. Va de la mano con anatomía. Bueno, anatomía sabemos que es el estudio de cómo está estructurado cada órgano, es decir, qué partes tiene, como ya lo habíamos mencionado. En un principio la anatomía nos ayudó a saber precisamente todos los órganos que componen un aparato como tal o un sistema de nuestro organismo. Ahora, la embriología es muy importante también para la psicología fisiológica porque nos habla del desarrollo, es decir, cómo a partir de dos células, llámese gametos, perdón, que es el esperma y el óvulo, se logra ir desarrollando paso a paso los diferentes aparatos y sistemas hasta conformar precisamente al individuo. La fisiología también tiene mucha relevancia porque gracias a ella sabemos cómo es que se llevan a cabo los diferentes procesos en nuestro organismo, como la respiración, la circulación, la digestión, la reproducción, el sueño, etcétera. La farmacología también es relevante para la psicología fisiológica porque hay una rama de la farmacología que se llama psicofarmacología. Entonces, en ella van a utilizarse sustancias para modificar el funcionamiento del sistema nervioso y que pueden ser usados precisamente en personas que tienen algún trastorno mental. Y obviamente eso nos ayudaría a ver qué conductas cambian o se modifican. La psicología, bueno, pues ya sabemos que es importantísima para la psicología fisiológica, ya que pues es una rama de ella, ¿verdad? La neurología también es otra área porque esta se va a centrar en el estudio del funcionamiento del sistema nervioso y de sus enfermedades. Como tal, aquí cuál pudiera ser relevante, por ejemplo, las enfermedades que tienen que ver como el Alzheimer o el Parkinson, que tienen una base neurológica como tal y que pueden desarrollar ciertas conductas, ¿verdad? Los pacientes que tienen esos padecimientos, pues modifica en muchas cosas la vida de ellos, ¿verdad? Continuando, tenemos los métodos de la psicología fisiológica que están agrupados en cuatro grupos. Tenemos los métodos psicológicos, los métodos anatómicos, los métodos eléctricos y los métodos químicos. Los primeros que abordaremos son los psicológicos y hay que tener en cuenta que los psicológicos van a ser básicamente realizados mediante la observación, las entrevistas como tal y la realización de test. Aquí en la psicología fisiológica tenemos dos cosas bien importantes. Una es el condicionamiento operante, o conocido de otra manera como condicionamiento instrumental, o bien análisis experimental de la conducta, donde nos habla de los refuerzos y castigos. No sé si se acuerdan un poquito de esta experimentación que hizo Skinner, ¿verdad? Nos habla precisamente de, de esto que ya habíamos mencionado. Entonces, que quede entendido que todos los reforzadores van a producir que una conducta se dé con mayor probabilidad, es decir, que una conducta se repita. Y los castigos, por lo contrario, van a hacer que esa conducta se disminuya. Entonces, aquí los agrupé en refuerzo positivo y castigo positivo. El refuerzo positivo, un ejemplo que se nos venga a la mente luego, pues podemos decir que un niño cuando al realizar sus tareas a tiempo, sus papás lo dejan jugar, por ejemplo, Xbox, ¿no? Ese sería un refuerzo positivo porque él está haciendo algo y está recibiendo un premio, algo agradable.
Ahora, por otro lado, tenemos el castigo positivo. Este castigo positivo sería lo contrario, es decir, cuando a mí me dan algo que no me gusta tras una conducta. Entonces, este castigo, ¿cómo lo pudiéramos ejemplificar? Bueno, nos volvemos a citar en el ejemplo del niño. Este castigo positivo lo pudiéramos observar cuando nosotros de niños estábamos tratando de aprender, por ejemplo, las tablas de multiplicar y no teníamos ese razonamiento, sino solamente nos las aprendíamos quizás de memoria, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el castigo positivo? Pues que de repente te equivocabas y ¡zas!, ¿no? Te tocaba un trancazo de tu mamá. Ese sería un castigo positivo, porque en base a esto tú vas a tratar de ya no equivocarte, porque sabes que después de esto viene algo que no es agradable para ti, ¿sale? Ahora, hablando un poquito del el refuerzo negativo. El refuerzo negativo vamos a tener que la conducta como tal que se toma va a provocar la omisión de algo desagradable. Es decir, si yo les dijera a ustedes, entréguenme sus trabajos de la mejor manera, o mientras más completos estén o mientras más bonitos estén, ya no va a haber examen. Entonces ese sería un estímulo para ustedes, que sería un reforzador negativo, porque estamos omitiendo algo que resulta ser desagradable por ustedes, pero lo que yo espero es que ustedes hagan sus trabajos, ¿no? Tal cual es. Y ahora un castigo negativo. El castigo negativo eh, va a provocar que la conducta que yo tenga haga que se me dé algo negativo. Entonces, como que, imaginemos el ejemplo del niño nuevamente que está en la escuela, y por indisciplina o por una mala conducta lo castigan y lo dejan sin recreo, ¿verdad? Entonces, eso sería algo desagradable porque mi conducta lo está generando de esa manera. Y por otro lado tenemos el aprendizaje por discriminación. En psicología fisiológica también es muy importante esto, porque nosotros vamos aprendiendo de diferentes maneras, y el aprendizaje por discriminación siempre va a ir de lo general a lo particular. En otras palabras, pudiéramos verlo así. Cuando a nosotros se nos enseña el sistema nervioso, hay unas células. Entonces, cuando decimos células del sistema nervioso, estamos hablando de una gran variedad. Entonces, un ejemplo del aprendizaje por discriminación es cuando tú ya conoces todas estas células y te empiezan a hablar de una. Por ejemplo, que te dijeran, pues esta célula tiene axones, tiene dendritas y se dedica a transmitir información, tanto química como eléctrica. Luego se te debe de venir a la mente la neurona, ¿no? Entonces, estás agarrando de algo un conocimiento muy amplio o general y lo estás aplicando precisamente a ahora, de tal manera que, como dice, discriminas, es decir, vas quitando las otras células que no tienen esas características, para poder llegar precisamente a la conclusión de que se está hablando de una sola, ¿verdad? Y también es muy relevante para la psicología fisiológica estos dos métodos, ¿sale? En cuanto a métodos anatómicos, tenemos el método de tinción. No sé si se ha visto, pero para que se identifiquen muchos tejidos del cuerpo, específicamente el sistema nervioso, se sacan estos tejidos, se estudian al microscopio, pero se colorean. Entonces, el método de tinción consiste precisamente en la aplicación de algún colorante para distinguir su estructura. Y esto pues se hace a través del microscopio. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero sí que quede claro que la tinción es un método anatómico donde se utiliza algunos colorantes para poder identificar las estructuras de alguna célula o tejido, ¿sale? El siguiente método es la lesión. Esta lesión consiste en dañar una parte del encéfalo y después ver precisamente qué conducta tiene un animal. Es decir, un ejemplo, si a alguien se le dañara
el área de Broca que ya hemos mencionado, vamos a tener entonces un daño en el lenguaje motor, o sea, es decir, vamos a poder entender lo que se nos dice, vamos a poder entender lo que estamos leyendo, pero no vamos a poder expresar palabras con claridad, ¿sí? A eso se refiere el método de lesión. En cuanto al siguiente método, que es de disección, este método consiste en la separación de los tejidos, esto con la finalidad de estudiarlo, ¿sale? Entonces, generalmente cuando se quiere estudiar una parte de nuestro cuerpo se separa de sus demás componentes para poderlo estudiar en sí. Entonces, un ejemplo sería, si tú quieres estudiar el cerebelo como tal, pues vas a diseccionar el cerebelo del cerebro, ¿no? Para que nada más puedas estudiar esa parte. En eso consiste la disección. Y por otro lado tenemos la ablación. La ablación pudiéramos decir que es un tipo de lesión, pero este consiste en extirpar o destruir una parte del encéfalo como tal, y eso también nos va a ayudar a ver qué conductas se pueden desarrollar en base a ese daño que se provoca, ¿sale? Entonces esos son los métodos anatómicos. Obviamente que como métodos anatómicos también cabría mencionar algunos estudios de imagen que más adelante los voy a mencionar. Los métodos eléctricos también son muy relevantes porque gracias a ellos podemos tener un registro de la actividad eléctrica y también una estimulación. Es decir, cuando decimos registro de la actividad eléctrica, tenemos dos partes: que se registre de manera global o que se registre por células individuales o partes individuales. Ese registro, por ejemplo, ¿cuál pudiera ser uno? El electroencefalograma. El electroencefalograma, acuérdense que mide las ondas que tiene el cerebro, es decir, mide la actividad eléctrica del sistema nervioso, ¿verdad? ¿Dónde pudiera tener una aplicación? Nosotros ya lo hemos visto en el sueño, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda para ver qué tan activo está nuestro sistema nervioso. Por otro lado, la estimulación se puede realizar mediante la colocación de algunos electrodos, ya sean micro o macroelectrodos en alguna parte del encéfalo, y al estimular esa área, pues se tiene que ver cuál pudiera ser la respuesta, ¿no? Entonces vamos a suponer que estimularan la zona en la que se encuentra la sed, ¿no? Si estimulas esa zona, entonces tú vas a desencadenar en la persona la sed, ¿verdad? Como tal. Y finalmente tenemos los métodos químicos. Los métodos químicos van a ser de tres tipos: in vivo, in vitro y tejido procesado. Cuando hablamos de in vivo, estaríamos viendo en el cerebro, no, en el sistema nervioso, el consumo de oxígeno, es decir, cómo es que el sistema nervioso trabaja en base a sus nutrientes, ¿verdad? In vitro es cuando extirpas una parte del tejido como tal y vas a valorar, en este caso, esa estructura la mantendrás viva, ¿sí? Se puede decir, la mantendrás viva mediante el uso de algunos nutrientes y de oxígeno. A esto se le llama o se le conoce también como tejido procesado o cultivo de tejido. Y por último tenemos el tejido procesado. Ya este tejido procesado es para conocer precisamente la composición de las diferentes partes del sistema nervioso. Y bueno, este es un poquito de cómo se realizan ciertos procedimientos. Esto que estamos viendo aquí es prácticamente los sitios donde se abrían en los animales de experimentación para poder realizar estos estudios. Esto como tal es una cirugía estereotáxica. Es decir, esta cirugía estereotáxica servía para hacer unos cortes en el cráneo del animal, incluso también en seres humanos,
Esta cirugía estereotáxica nos ayudaba a colocar electrodos o a realizar la lesión de algunas estructuras con la finalidad de ver qué conductas se podían desarrollar en los sujetos o animales de experimentación, ¿verdad? Esto es lo que les decía en cuanto a tinción. Normalmente vemos que estas son células del sistema nervioso, células neurogliales, es decir, que cuando se quiere identificar algunas células se colorean con diferentes tintes, por decirlo así, y es más fácil su identificación de su estructura como tal. Aquí estamos viendo cómo se colorean de morado o azul, y eso facilita que en el microscopio puedan saber de qué estructura se está hablando. Este es nuevamente lo de células del sistema nervioso. Estamos hablando de la neurona. Vean cómo se colorea, ¿verdad? Para poder identificar el núcleo, las dendritas, el cuerpo, etc. Y esto es lo que decíamos. Esto es la colocación de algunos electrodos en diferentes áreas del sistema nervioso, que más adelante vamos a conocer, que son las áreas de Brodmann, para ver qué sucede al estimular determinada zona, ¿sale? Hay estudios de imagen que también estarían incluidos dentro de los métodos anatómicos, con la diferencia pues de que estos no serían invasivos, por decirlo así. ¿Por qué no invasivos? Porque no necesariamente se tiene que abrir el cráneo como tal para poder realizarlos. Una de las cosas importantes aquí que tenemos, esta es una imagen. La idea no es que ustedes sepan interpretar una tomografía, una resonancia, pero sí que sepan que una tomografía, perdón, que es la que tenemos aquí. Esta tomografía utiliza rayos X y proporciona precisamente una imagen del cuerpo, ¿sale? O sea, no nada más la tomografía se puede utilizar en el sistema nervioso, sino se puede utilizar en todo el organismo. Aquí la estamos viendo, ¿sale? Y esa nos ayudaría para estudiar todas las estructuras que se deseen, ¿sí? O sea, si fuera del sistema nervioso, normalmente una tomografía nos ayuda para saber cuando hay un tumor, cuando hay una hemorragia, ¿verdad? O cuando hay alguna lesión, un infarto, etcétera, ¿sale? Y pues aquí tenemos como el aparato con el que se toman estas tomografías se llama tomógrafo, ¿verdad? Ya dijimos que es la administración de unos rayos X y que nos va a ir dando imágenes, ¿sale? Otro tomógrafo, otra tomografía donde, pues, como les decía, nos ayuda a identificar las estructuras del sistema nervioso, es decir, aquí vemos un cerebro como tal con sus dos hemisferios y podemos ver que aquí puede haber una lesión, ¿no? Entonces eso nos ayuda precisamente también a saber no solamente las cosas malas, ¿verdad? Sino es un estudio de imagen que también nos dice o ha ayudado precisamente a estudiar con una mayor exactitud los diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿sale? Nuevamente otra imagen de una tomografía y pues esto se va como tal identificando cada parte, ¿sale? Todas las partes que conocemos pues se pueden ver en una tomografía. Y aquí está ya como tal una tomografía con las diferentes cortes, porque puede ir como tal de la parte más superior a la parte más inferior y van cambiando pues todas las imágenes, ¿verdad? ¿Cuál otro estudio es relevante? Este sigue siendo una tomografía. Esto que llamamos resonancia magnética. Una resonancia magnética como tal va a utilizar un campo magnético y ondas de radio para generar imágenes. Esto se genera a través de átomos de hidrógeno y también pues una tomografía nos ayuda, una resonancia, perdón, nos ayuda también de la identificación, incluso es mejor que una tomografía para identificar muchas estructuras, ¿sale? Y igual también tiene las mismas utilidades, puede ayudarnos para estudiar el sistema nervioso, para ver si hay alguna hemorragia, ver si hay algún tumor, alguna lesión, etcétera, ¿sale? Y pues las imágenes que da son imágenes muy claras, muy nítidas como tal, para precisamente que facilite la identificación
las anomalías que pueda haber. Y tenemos por otro lado la tomografía por emisión de positrones. Esta ya es más, más específica, esta ya es más, es otra herramienta que se puede utilizar. Y esto, bueno, esto que se ve aquí, pues obviamente es la actividad del sistema nervioso. Esta tomografía por emisión de positrones ayuda a ver qué área del sistema nervioso está funcionando al cambiar de color, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí no está siendo estimulada ninguna área hasta que se empieza a ver alguna estimulación precisamente. Vemos qué área del sistema nervioso es la que se está trabajando en ese momento, ¿sale? También es otra alternativa también anatómica para estudiar el sistema nervioso. Igual lo que decíamos, bueno, pues el colocar los electrodos, como tal, saber las ondas de electroencefalograma para ver la actividad eléctrica del cerebro, ¿verdad? Entonces, con esto nos podemos dar una idea de que la psicología fisiológica tiene un campo de investigación muy grande, es muy extensa, ¿verdad? Aquí les pongo lo más sencillo que puede hacer, pero pues hay que recordar que es un área muy compleja. Los objetivos al final de la psicología fisiológica sería utilizar la investigación para explicar la conducta en condiciones fisiológicas. Esa sería la primera. La segunda sería estudiar los procesos físicos involucrados en la sensación y en la percepción. Y tercero, comprender que cada evento conductual es un evento físico correspondiente como tal, ¿sale? Entonces, esos son los objetivos. Acuérdense que todo va de la mano. En este caso, lo fisiológico va a ir de la mano con lo conductual. Y más adelante vamos a ir conociendo la función de cada uno de nuestros aparatos y sistemas, ¿sale? Y pues esto sería todo en cuanto a el tema de los métodos de la psicología fisiológica. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda o comentario, pues estamos a sus órdenes.